Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. La mejor manera definitivamente es con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que te comuniques con ellos por escrito y te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Organizados con Patricia Betancourt y Missy Liebetzeit. Recuerden que mañana Agárrate cede su espacio a las 8 de la noche para Organizados, la primera temporada, y el primer programa es mañana, así que no se lo vayan a perder. Y vamos a conversar ahora con Patricia Betancourt acerca... Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, madrugadas para ti. Hola, buenas noches Patricia. Sí, bueno, de nuevo por aquí y otra vez para tratar nuestro tema. Sí, vamos a tocar el tema de la guerra, que ahí sigue la guerra, y yo siento como que el volumen del tema ha bajado muchísimo, Patricia, pero la gravedad más bien ha subido, pero el tema como que se ha dejado de tocar con la misma intensidad que al principio. Y pues lo que conversábamos en estos días, Europa está ahí jugándose mucho con el tema de Ucrania y Rusia. Cuéntanos cómo está eso, Pati. Bueno, sí, tal cual dijeron que iba a ser una guerra relámpago, pero llevamos más de 2 meses, 71 días hoy exactamente, y celebramos la resistencia ucraniana, pero se acumulan las víctimas y Ucrania resiste, sí, es cierto, pero ¿hasta cuándo merece la pena el desgaste para los rusos y cuándo va a terminar esto? Eso es lo que, las preguntas que flotan. Ninguno de los 27 países de la Unión Europea ha desplegado unidades en Ucrania para luchar directamente contra las tropas rusas que invadieron. Sin embargo, es obvio que en todos los demás frentes, el político, el económico, el diplomático y hasta el cibernético, estamos en guerra con Rusia. Y lo mismo cabría decir desde Moscú. O sea, ellos también están en esa situación, puesto que todos los miembros de la Unión Europea figuran en la lista de países hostiles, ya sea porque les han aplicado sanciones o porque les suministran armas a Kiev. Eso significa, atendiendo a las amenazas lanzadas por el propio Vladimir Putin, que esos países pueden ser objeto de respuestas insoportables. Digamos, si no cejan en ese empeño de seguir ayudando a Ucrania, ¿no?
Y lo importante esta semana, Patricia, es que Bruselas propuso unas fórmulas para decretar un embargo al petróleo ruso que contente a los países díscolos y a los países reticentes, con una propuesta hecha a la carta para algunos de esos miembros de la Unión Europea. Entonces, lo que dicen es que la desconexión, la idea es desconectarse de la energía rusa y que se haga de forma progresiva hasta el final de este año, para dar un margen a países como Alemania, que es la locomotora económica de la Unión Europea y que teme el impacto fuerte que puede tener un corte inmediato, un desacople inmediato y total del petróleo ruso. Además, plantean ofrecer un plazo adicional de hasta 4 o 5 años a otros socios que han expresado su rechazo frontal a cortar los lazos energéticos con Moscú. El más reacio a las sanciones es Hungría, con ese gobierno que está capitaneado por Víctor Orbán, que acaba de ganar otra vez las elecciones y que muestra desde hace ya años mucha sintonía con el régimen de Vladimir Putin. En resumen, lo que está proponiendo la Comisión Europea es un embargo gradual y con algunas excepciones a las importaciones del petróleo ruso. Según ese plan de la Comisión, que como ya sabemos, la Comisión es el brazo político del bloque europeo, los gobiernos dejarían de comprar petróleo en 6 meses y productos refinados en 8 meses a Rusia. Eslovaquia y Hungría tendrían una excepción para acabar esas compras a finales del próximo año, en el 2023, o sea, dentro aproximadamente de 20 meses. La cosa es que después de que la Comisión obtenga el visto bueno, que lo tuvo hoy, el Consejo va a empezar a negociar ese nuevo paquete de sanciones en un debate que se debió haber llevado a cabo hoy, pero que está tan afilado entre los países socios de la Unión Europea que lo van a hacer mañana y yo creo que hasta el lunes no tendremos una respuesta. Patricia, ¿y se ha Sí. estimado el daño económico que esto le podría hacer a Rusia? Bueno, a Rusia realmente es un tema que se trata poco, el que puede sufrir Rusia. Y Rusia, yo pienso que esto no ha sido una locura de Putin. Yo creo que él había medido perfectamente las consecuencias que esto podía tener. De hecho, la Unión Europea se juega mucho en este nuevo paquete de medidas, pero recordemos que este paquete responde a los primeros cortes de gas que ya decretó Gazprom, que es la empresa de gas rusa, la semana pasada contra Polonia y Bulgaria, porque se negaron a pagarles en rublos, como está exigiendo ahora Rusia de forma unilateral. Entonces, si es Rusia la que está cerrando primero La que está ese sancionando, grifo, exacto. exactamente. Bueno, y también la Unión Europea ha reaccionado ahora porque ve probable que haya cierres hacia otros países de esas manijas, de esas tuberías por las que circula el combustible ruso. Por eso, el 8 de abril, el Consejo adoptó el 5º paquete de sanciones contra Rusia, que es el que está en vigor, como respuesta a esa exigencia rusa de pagar en rublos y a la persistencia de la guerra y a las denuncias de las atrocidades que están cometiendo las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades ucranianas. Ese 5º paquete, Patricia, el que está vigente, prohíbe las importaciones de carbón y otros combustibles fósiles sólidos desde Rusia. Espérate que
el acceso a los puertos de la Unión Europea de los buques rusos, prohíbe la entrada a la Unión Europea de los transportistas por carretera rusos y bielorrusos, prohíbe las importaciones de madera, cemento, alimentos marinos y bebidas espirituosas procedentes de Rusia, las exportaciones a Rusia de carburante para reactores y otros bienes, y los depósitos en carteras de criptoactivos, o sea, de criptomonedas. Este sexto paquete de sanciones que se está proponiendo ahora apunta a la mayor partida del comercio entre Rusia y los 27, teniendo en cuenta que las importaciones de petróleo ruso pueden ser en torno al 25% en la Unión Europea, y la facturación llega a 48.000 millones de euros. Yo creo que en algo tiene que afectar eso a Rusia. Pero Europa tiene, al mismo tiempo que tiene el paquete contra Rusia, tiene también la sustitución de esto. Tiene como sustituir la forma en que se va a proveer de lo que no le va a comprar a Rusia. Esos son los caminos que se están buscando, y la dificultad la tienen sobre todo Hungría, Eslovaquia y República Checa, por ejemplo, que ya dejaron constancia de esas reticencias que tienen a ese embargo, y hoy se unieron otros países también a esos pedidos de esos tres, porque son países que son socios pequeños en el bloque del este, y que tienen alta dependencia del petróleo ruso y no tienen salida al mar. Entonces eso complica la entrada de fuentes alternativas a los conductos que bombean el petróleo desde Rusia. Por ejemplo, Eslovaquia, que anunció que va a reclamar a Bruselas más tiempo todavía del que se le están dando, que es hasta finales del año que viene, para esa transición, es la que obtiene mayor parte del petróleo de Rusia a través de un oleoducto Directo. que se llama Druzhba, que significa amistad en ruso, y es una de las mayores redes energéticas del mundo. Además, ese oleoducto se puso en marcha, o la puesta en marcha de ese oleoducto se remonta a la época de la Unión Soviética. O sea que para esta gente procesar, no ya que les llegue, sino procesar un petróleo distinto sería muy complejo y sería muy costoso a corto plazo. La situación es difícil, y se dice que con un embargo total se tardaría entre 2 y 4 años en alcanzar el nivel de producción necesario para abastecer a la región. Esto lo dicen los grupos energéticos. Además, también dicen que el cambio requeriría una inversión en infraestructuras de más de 600 millones de euros. Y específicamente el grupo que se encarga de refinar el petróleo ruso en Eslovaquia reclamó eso, que las sanciones no afecten a los países más expuestos, que son los países que no tienen acceso al mar. Bueno, y todo eso lo sabe Putin, ¿sabes? O sea, Putin sabía lo complicado Claro que sí. para estos países de cortarle el flujo de petróleo ruso. Claro que sí. Eso está en sus cuentas. Lo que uno se pregunta es también si a punta de sanciones van a lograr algo con este ser que se ha llevado todo por delante, ¿no? Con el tema yo no creo que, sinceramente, que él suelte a Ucrania por ninguna de las sanciones, Patricia. ¿Sabes lo que pasa? Que la Unión Europea trata de avanzar, ¿no? Pero sin perder el equilibrio. Y en Bruselas, cuando los oyes lo que dicen y cómo explican la situación, ellos son conscientes, desde que se comenzaron a esbozar estas sanciones económicas, cuando las tropas de Putin pusieron el primer pie en Ucrania, de que a medida que se vaya apretando el torniquete económico en torno a esas arcas del Kremlin,
más difícil será, y esto es lo complicado, Patricia, mantener ese coro afinado, o sea, que esos 27 canten armoniosamente. Claro. Y ese temor comienza a ser palpable en este momento cuando las sanciones ni siquiera han llegado al gas. O sea, no se ha sancionado el suministro de gas, que aunque es una partida menor que el petróleo, en términos económicos, es en la que la Unión Europea y sobre todo Alemania es mucho más dependiente de Rusia. Por eso, al final las sanciones no van a afectar solamente a Rusia. No. Ese es el problema. Entonces la guerra es para todo el mundo. Al Sí, final. yo digo que es una imagen muy inquietante. Sí, señor. Y la Unión Europea se juega mucho en un conflicto para el que no se adivina final, a corto plazo al menos. Y por un lado está en peligro la recuperación económica de Europa, porque cuando los 27 todavía no se han recuperado del impacto que se acumula desde la crisis económica del 2008, después la pandemia del 2020, que ya ha provocado un deterioro claro de los niveles de bienestar de la población aquí y un malestar social que además está dando alas a las opciones populistas de todos los signos, sin que la guerra sea la única causa de que eso esté pasando, pero que el efecto contaminante de la guerra ya está provocando una reformulación de las prioridades presupuestarias, en la medida en que la inflación está golpeando directamente todas las variables. Y adicionalmente se alimenta también, lógicamente, una espiral armamentística. Eso hace que seguramente se va a detraer recursos para la defensa en lugar de cubrir necesidades sociales. Entonces, además queda por verse si esa respuesta inicialmente tan positiva a las necesidades que puedan tenerlos, ya son 7 millones de personas que han huido de la violencia en Ucrania. A ver si eso se sostiene con el tiempo, más allá de lo que se está haciendo ahora, que es la asistencia y la protección de emergencia que se les está prestando, ¿no? Que es un éxodo que también afecta a Europa. Claro que sí. Es que esta guerra, mira, adicionalmente, en términos políticos, esta guerra también está poniendo en cuestión el grado de unidad de los 27 para mantener ante el intento de Moscú, que es un intento de fragmentar la Unión Europea. Claro. Y de bloquear este proyecto de unión política que es tan necesario para Europa. Entonces, la guerra en Ucrania puede ser un instrumento ideal para provocar esa ruptura interna entre los países que parecen, que apuestan o parece que están apostando por el apaciguamiento de Moscú y los que quieren una confrontación directa. Lo que se diría, ¿sí? Es un enfrentamiento con un monstruo, con un mostrico, ¿sabes? Que lo pensó todo. Que Sí. sacó todas esas cuentas antes, porque Putin sacó todas esas cuentas antes, Patricia. Todas. Además, la apariencia es que en Ucrania se está dirimiendo una cosa que no. En Ucrania se dirime mucho más que la suerte de ese país y de su gente. Por ejemplo, si Kiev resiste el envite ruso, pagando un precio altísimo y quedando probablemente un país fragmentado, le habrá prestado un inmenso servicio a la Unión Europea, disuadiendo a Rusia de que siga adelante con sus delirios imperialistas, pero lo que está aquí en juego es mucho más que eso. Lo que está en juego aquí es la seguridad europea.
porque la guerra, porque si Ucrania no logra ese objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que puede pasar es que desaparecerá como Estado y hará que Putin piense o crea que puede mover otras casillas en el tablero europeo. Sí, claro. Que pueden caer igualmente en manos de él. Y eso plantea un enorme dilema del que yo diría que no hay salida buena, Patricia, porque si se atienden a las peticiones armamentísticas que hace Zelensky, hay probabilidades de lo primero, o sea, de que finalmente Ucrania consiga eso que hemos dicho, ¿verdad? Pero a costa de alargar la guerra y por lo tanto la desdicha humana que provoca esa guerra. Pero si se desatienden esas solicitudes, Ucrania desaparece y Putin va a seguir adelante con su plan bélico en otros territorios. En definitiva, llegando a este punto, apenas hay posibilidad de que Ucrania pueda salir bien de esta situación. Y por lo que respecta a Putin, si Putin saca algo limpio de esta violación del derecho internacional que ha hecho, también es malo. Pero peor aún, si no saca nada. También la debilidad de eso, de los organismos que manejan este aspecto tan importante que además debería preservar la libertad y la vida de los seres humanos. Entonces, es mucho lo que se está jugando aquí. Pero, y supongamos, Patricia, que Putin no saca nada en limpio, peor, porque entonces se queda con unas basas todavía por usar, incluyendo las armas de destrucción masiva, por ejemplo. O sea, para mí es una situación muy complicada. Y que un solo, digamos, un solo gobernante ponga entre ejidos al mundo, porque eso es lo que está pasando. Y no haya forma de acordonarlo. Yo creo que ha faltado un poco de también como de disposición en el sentido, Patricia, de que hay que acortar, yo diría que ciertos métodos y ciertas cosas, porque no es cualquier... no se trata de cualquier ser humano. Se trata de un hombre que está dispuesto a lo que sea con tal de conseguir su objetivo. Y entonces se puede llevar a la humanidad entera por delante, si se le permite. Entonces... Sí, porque se le ha dado alas y se han dejado de lado cosas, porque a veces los intereses son otros, pero la guerra en Ucrania comenzó hace 8 años, cuando se apropiaron de Crimea. Y los ucranianos lo están diciendo y están pidiendo ayuda desde entonces. O sea, esta es una guerra anunciada. Y lo que hicieron fue darle alas, creyendo que de esa forma él era un torniquete también para él. Pero no. Él se fortaleció y, como decían los carteles de la última manifestación en la que estuvimos acompañando a los ucranianos, el gas que compran, con el dinero que compran el gas, están pagando un genocidio. Pero se dejaron llevar y le dieron alas, y ahora hay una dependencia enorme de Rusia. Y como tú dices, él lo sabía mejor que nadie. Terrible. Bueno, Patricia, gracias por el reporte. No. Feliz Día de las Madres el domingo. Ay, muchísimas gracias. Igual para ti, para todas las madres que siguen este programa. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.